jueces familiares para que apliquen sanciones más severas a los padres en desacato por la custodia de los hijos y se dispongan de un mayor número de psicólogos para beneficio de los menores durante estos casos, promovida por la diputada Leila García del Partido de la Revolución Democrática. Lectura, debate y votación de dictámenes correspondientes al dictamen acumulado de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas para modificar los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, concluida la primera por el Ejecutivo Estatal y la segunda por el diputado José Eduardo Bravo Negrín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Lectura y aprobación de minutos de ley. Asuntos generales. No hay que picar. Declaración de la clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito al primer secretario se sirva pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Compañeros integrantes de la 61ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la Entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Aguilar de Ita Gloria. Aguilar López Facundo. Ávila Ana Paola. Panamá Ávila Sofía. Borja Rayo Cecilia. Bravo Negrín José Eduardo presente. Cantos Sosa José Alberto presente. Canul José Ismael. Castillo Valenzuela Luis Humberto. Cabuche Jesús Humberto Manuel. Pedro González Barú. García Córdoba Ortega. García Escalante Miguel Ángel. Juárez Castellano Noel. Lavalle Pinzón Juan Carlos. López Hernández Ana María. Machaín Cervantes Raúl Humberto. Magaña Vadillo Adolfo Sebastián. Manrique Mendoza José Manuel. Montalvo López Yolanda del Carlos. Moreno Chamizna y Alicet. Dorjausen Canizales Jorge Alberto. Ochoa Peña Ramón Gabriel. Ortega Vila Javier. Nixon Chávez Marcos Alberto. Quiñones Novesa Jesús Antonio. Romellón Herrera Francisco Elías. Sáenz de Miera Lara Jorge José. Sánchez Silva Pablo Hernán. Santa María Blum María Rafaela. Tuz Antonio María Trinidad. Uxul Oscar Eduardo. Valladares Valle Yolanda Guadalupe. Zavala Salazar Manuel Jesús. Diputado Francisco Elías Romellón Herrera y el diputado Sánchez Silva Pablo solicitaron y tuvieron permiso para no asistir a esta sesión. Diputado presidente, se encuentran presentes 30 diputados, por lo tanto, existe quórum. Al efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a los diputados y al público asistente si se ponen de pie. Siendo las 11:18 del día 21 de abril de 2015, se abre la sexta sesión del segundo periodo ordinario del tercer año del ejercicio constitucional de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primer secretario, si existe correspondencia para el conocimiento de la Asamblea, sírvase dar cuenta de ella. Diputado presidente, se ha recibido la circular número 21 emitida por el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, el oficio número HCE/SG/AT/044, remitido por el Honorable Congreso de Tamaulipas, el oficio número de IGPL 62/2/7/2068, remitido por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, documentación que obra a cargo del segundo secretario. Segundo secretario, sírvase a dar lectura a la correspondencia de cuenta. Con su permiso, diputado presidente. Circular número 21, diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado. En cumplimiento de lo ordenado en el acuerdo número 128 de fecha 21 de enero de 2015,
aprobado por la 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada en la misma fecha, comunico a ustedes para los efectos legales consiguientes el contenido del mismo, que es del tenor siguiente. La 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca acuerda, primero, se exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apruebe el Tratado de Marrakech, suscrito el 25 de junio del 2014 por el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo, se solicita respetuosamente a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de considerarlo conveniente, se adhieran al presente acuerdo. Sin otro particular, reciban un afectuoso saludo, Oficial Mayor del Congreso del Estado, licenciado Juan Enrique Liga Vázquez. Oficio número HCE SGAT 044, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Campeche. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso K, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, me permito comunicarle que en la sesión del Pleno Legislativo, celebrado en esta propia fecha, se expidió el decreto número 62550, mediante el cual se emiten las declaratorias de incorporación del sistema procesal penal acusatorio al régimen jurídico del Estado y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a partir del día 6 de abril del 2015, en los distritos judiciales 9º, 10º, 12º y 14º, con cabeceras en Tula, Padilla, Soto la Marina y Vallehermoso, respectivamente, así como en el primer distrito judicial respecto a diversos tipos penales. Al respecto se anexa el decreto de referencia para los efectos correspondientes. Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración más distinguida. Atentamente, diputado José Ricardo Rodríguez Martínez. Oficio DGPL 62, segundo, séptimo, 2068, expediente 5566. Secretario del Congreso del Estado de Campeche. En sesión celebrada en esta fecha en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe. Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de la Federación para que se difundan y conmemoren el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, por ser documento fundamental de donde emana la preservación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Lo que comunicamos a ustedes a los efectos que haya lugar. México DF, 17 de febrero de 2015, diputado Tomás Torres Mercado, vicepresidente. Diputado presidente, dado lectura a la correspondencia recibida. Diputado presidente, la diputada Valladares Valle Yolanda se ha incorporado a los trabajos de esta sesión. Primer secretario, elabore y remita los acuses de recibo correspondientes. Diputados de la 61ª Legislatura, de conformidad con el inventario de asuntos turnados a esta mesa directiva por la Diputación Permanente, esta presidencia acuerda lo siguiente: túrnese a las comisiones de puntos constitucionales de control interno de convencionalidad y de salud para la continuación de su estudio lo siguiente: iniciativa para adicionar una fracción sexta al artículo 5 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Campeche, promovida por la diputada Ana María López Hernández del Partido del Trabajo. Túrnese a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad, de derechos humanos y de procuración e impartición de justicia para la continuación de su estudio lo siguiente: iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Civil del Estado de Campeche, promovida por la diputada Gloria Aguilar de Ita del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, cartera para esta sesión está programado lo siguiente: punto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado a fin de que se instruya a los jueces familiares para que apliquen sanciones más severas a los padres en desacato por la custodia de los hijos y se disponga de un mayor número de psicólogos para beneficio de los menores durante estos casos, promovido por la diputada Deida Córdoba García del Partido de la Revolución Democrática. Documentación que obra para la conducción. Cuarto secretario, proceda a dar lectura a la propuesta de cuenta.
Buenos días. Con fundamento en el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter a la consideración de esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo para enviar un respetuoso exhorto al Poder Judicial del Estado de Campeche, a fin de que se instruya a los ciudadanos, jueces, familiares, para que apliquen sanciones más severas a los padres en desacato por la custodia de los hijos y se disponga de un mayor número de psicólogos para beneficio de los menores durante estos casos, con base en la siguiente exposición de motivos. En el estado de Campeche, el número de divorcios se incrementa año con año. Tan solo en el 2011 se registraron 991 casos, según cifras del INEGI. El incremento de las personas que se divorcian y por las razones que sean, dejan muchos niños en situación vulnerable. Por ello, a partir del año 2005, se ha regulado de forma más novedosa la figura de guardia y custodia compartida, que se rige por el principio de beneficio menor. Es así que en el caso de no existir acuerdo entre los padres, el juez puede disponer de oficio que se practiquen las pruebas necesarias para determinar quién debe ostentar la patria potestad por la custodia. Por ejemplo, a través de un dictamen practicado por un especialista calificado, en este caso un psicólogo. En este sentido, la guardia y custodia compartida se dará cuando los padres lo soliciten en la propuesta de convenio regulador o cuando el juez así lo sentencie sin no hay acuerdos. El artículo 94 del Código Civil establece que el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores gozará del derecho a visitarlos, comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía. El juez determinará el tiempo, modo y lugar de ejercicio de este derecho que podrá suspenderse si incumple de forma grave o reiterada los deberes impuestos por la resolución judicial. Se trata, pues, de un derecho cuya finalidad es proteger los intereses del hijo a fin de favorecer su propio y necesario desarrollo emocional. De acuerdo al Código Civil y a falta de convenios entre los padres, se establece un régimen de visitas mínimo, el cual podría ser fines de semana alternos, vacaciones escolares de Navidad de Reyes, vacaciones escolares de Semana Santa, vacaciones de verano. Por otra parte, el artículo 3 de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno y integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos de los niños y adolescentes, entre otros, el del interés superior de la infancia, el de no discriminación por ninguna razón ni circunstancia, el de vivir en familia como espacio primordial del desarrollo, el de tener una vida libre de violencia, el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Asimismo, las autoridades establecerán las normas y los mecanismos necesarios a fin de que, siempre que un niño o adolescente se vea privado de su familia de origen, se procure el reencuentro con ella. Compañeros diputados, señoras y señores, no obstante todo lo anteriormente expuesto, aún es común observar en muchos casos que los padres a cuyo favor se regresa la guardia y custodia de los menores tratan de evitar que los niños convivan con el cónyuge separado, de tal manera que la madre y el padre evitan los diversos medios o pretextos cumplir con los convenios como lo dispuesto por el juez familiar, vulnerando los derechos superiores de los niños. Y ello se debe precisamente a que las medidas de apremio son débiles y demasiado flexibles, además de que las citas y consultas de los hijos ante el psicólogo difieren de 2 a 3 meses, situación que va en detrimento de los propios menores. Aunque corresponde a los jueces determinar la sanción pecuniaria, es necesario considerar que la sanción al cónyuge incumplido sea hasta un mínimo de 50 a 100 días de salario mínimo. Se puede pedir además que las sanciones sean impuestas en el menor tiempo posible cuando se compruebe que el padre que tiene la tutela está causando afectaciones al menor. Con acciones más severas, los hijos del divorcio dejarán de ser moneda de cambio de productos para el chantaje. Con medidas más enérgicas, se obliga a cumplir al cónyuge infractor a respetar los derechos de quien fuera su pareja. Con sanciones más rigurosas, habrá más respeto a los niños
para que se desarrollen como mejores personas de bien. No olvidemos que el individuo forja su personalidad en el seno familiar y cuando se produce durante la infancia una separación en ese entorno, el niño pierde sus marcos de referencia. De ser un hijo del divorcio, lo vemos quizá como algo común, aunque siga provocando un trauma para quienes experimentan sus consecuencias. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo para enviar un respetuoso exhorto al Poder Judicial del Estado de Campeche a fin de que se instruya a los ciudadanos jueces familiares para que apliquen las sanciones más severas a los padres en desacato por la custodia de los hijos y se ponga de un mayor número de psicólogos para el beneficio de los menores durante estos casos. Atentamente, diputada Teira García Córdoba. Diputado presidente, dado lectura a la propuesta indicada. Túnese dicha propuesta a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. Primer secretario, continúe dando cuenta sobre los asuntos listados en el orden del día. Diputado presidente, en cartera para esta sesión está programado lo siguiente. Dictamen acumulado de la Diputación Permanente relativo a dos iniciativas para modificar los artículos 140, 142 y 143 en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, promovidas la primera por el Ejecutivo Estatal y la segunda por el diputado José Eduardo Bravo Negrín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Cuarto secretario, proceda a dar lectura al dictamen de cuenta. Expediente 548, diagonal 61ª, diagonal 2, diagonal 15, y su acumulado 552, diagonal 61ª, diagonal 03, diagonal 15, iniciativas para modificar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche. Honorable Congreso del Estado de Campeche, presente. Recibida la documentación que integra el expediente legislativo número 548, diagonal 61ª, diagonal 02, diagonal 15, y su acumulado 552, diagonal 61ª, diagonal 03, diagonal 15, formado con motivo de dos iniciativas para reformar y adicionar diversos numerales a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche. Esta Diputación Permanente, con fundamento en el artículo 58, fracción tercera de la Constitución Política Local y en los numerales 41 y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, habiendo estudiado la iniciativa de referencia, someten a la consideración del Pleno Legislativo el presente dictamen resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes antecedentes. Primero, el 18 de febrero del año en curso, el gobernador del Estado presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para reformar los artículos 142 y 143 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche. Segundo, por su parte, en su oportunidad, el diputado José Eduardo Bravo Negrín instó ante el Congreso del Estado diversas iniciativas para reformar el artículo 140 y la fracción novena del artículo 142 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche. Tercero, dichas promociones fueron dadas a conocer por la Diputación Permanente en sesiones celebradas los días 11 y 25 de marzo del año en curso, respectivamente, acordándose su estudio y emisión de dictamen correspondiente. Cuarto, que para el análisis respectivo los integrantes de esta Diputación Permanente se reunieron para conocer sus puntos de vista y presentar sus observaciones con relación al contenido y alcances de cada una de las promociones motivo de este estudio, abarcándose el análisis y emisión de un resolutivo que unificara las mismas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, lo que se hace con base en los siguientes considerandos. 1. Por tratarse de dos iniciativas de modificación de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche, con fundamento en el artículo 54, fracción cuarta de la Constitución Política Local, esta representación popular está plenamente facultada para conocer en el caso, con fundamento en lo previsto por el artículo 58, fracción tercera de la Constitución Política del Estado, esta Diputación Permanente es competente para resolver lo conducente. Tercero, que los promoventes de estas iniciativas están plenamente facultados para hacerlo en términos de la fracción primera y segunda del artículo 46 de la Constitución Política Local,
que faculta al gobernador del Estado y a los diputados del Congreso del Estado para instar iniciativas de ley, decreto o acuerdo. 4. Que como se advierte en la parte conducente de la primera promoción, el propósito fundamental de la misma consiste en retomar artículos 142 y 143 de la Ley de Seguridad Pública del Estado con la finalidad siguiente. 1. Garantizar los derechos de los integrantes de las instituciones de seguridad pública al eliminar el texto de dicho ordenamiento jurídico la posibilidad de sancionar administrativamente al elemento que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía. 2. Precisar la referencia a la supletoriedad de esta ley con la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y los municipios de Campeche en los casos de procedimientos administrativos en contra de los integrantes de las corporaciones policíacas. 5. Por cuanto a la segunda de las iniciativas, es de advertirse que pretende reformar el artículo 140 de la fracción novena del artículo 142 de la citada Ley de Seguridad Pública del Estado con el propósito siguiente. 1. Evitar contraposiciones respecto a las revisiones que se hacen en esta ley por cuanto a las obligaciones de los integrantes de los cuerpos policiales. 6. Del análisis efectuado a la primera de las instancias que nos ocupan, se infiere que las modificaciones al ordenamiento jurídico de referencia se consideran procedentes en virtud de que el presupuesto que señala la ley respecto a sancionar administrativamente al elemento que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía no justifica la imposición de una sanción administrativa de separación, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta y en los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección, además de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, razón por la cual se hace necesario reformar el contenido del artículo 142 de la Ley de Seguridad Pública del Estado en cumplimiento con la obligación de garantizar los derechos humanos a que alude de sacar la magna federal. Asimismo, se estima conveniente hacer precisiones respecto a la supletoriedad de la ley para efecto de dar certeza y seguridad jurídica en la aplicación de la misma. 7. Ahora bien, por lo que respecta a la segunda promoción, esta Diputación Permanente estima procedente la actuación de los artículos 140 y 142, fracción novena, que contiene remisiones a los numerales 61 y 62, en lugar de los artículos 64 y 65, para evitar imprecisiones jurídicas en las resoluciones que dictan las autoridades encargadas de la aplicación de este ordenamiento legal que pudieran generar perjuicios a los derechos de los elementos de las corporaciones de seguridad pública. 8. Que analizados los objetivos que se proponen alcanzar estas iniciativas, se les considera de indiscutible interés público, por lo que se considera proveniente su aprobación por esta Asamblea Legislativa, quedando hechos los ajustes de redacción y estilo al proyecto del decreto original, por lo que se sugiere al Congreso del Estado manifestarse a favor del dictamen que nos ocupa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se dictamina. Primero, las iniciativas para modificar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Campeche son procedentes de conformidad con las razones expresadas en los considerandos de este dictamen. Segundo, en consecuencia, se propone al Pleno del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de decreto. Así lo resuelve la Diputación Permanente de la Ciudad de San Francisco de Campeche, a los 27 días del mes de marzo del año 2015. Diputado Ramón Gabriel Ochoa Peña, presidente. Diputada Yolanda Guadalupe Valladares Valle, vicepresidenta. Diputado Jesús Antonio Quiñones Loesa, primer secretario. Diputada Adaluz Ferrer González, segunda secretaria. Diputado presidente, da lectura del dictamen indicado. Integrantes de la 61ª legislatura, procederemos a discutir en lo general el dictamen de cuenta. ¿Algún diputado desea participar en contra o algún diputado desea participar a favor? Bueno.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Jesús Zavala Salazar. Haga uso de la tribuna, compañero diputado. Hola, buenas tardes. Con permiso de la mesa directiva, para sustentar el motivo de mi voto en contra de estas modificaciones de 3 artículos de esta ley, hemos dicho, y recuerdo que uno de los principales puntos que tratamos en el primer periodo de esta legislatura y que se ha acrecentado hoy más en día en las colonias y los barrios de nuestra capital del estado y particularmente en otros municipios como Carmen, es precisamente el tema de seguridad pública. El reclamo de los ciudadanos es que se han incrementado los robos menores, si al caso, pero al fin robos que atentan contra el patrimonio de las familias, en algunos casos incluso con violencia. En la modificación que se hace y leyendo los artículos de esta, pues se refiere particularmente en algunos procedimientos de sanción a los elementos. Como ciudadanos somos sujetos de derechos y obligaciones ante el Estado, pero de pronto pareciera ser que se carga más la mano en torno a las obligaciones y a las sanciones y los derechos se quedan un poco en el olvido. Solo basta hacer un pequeño muestreo de cómo se sienten los elementos que 24 por 24 horas laboran en los retenes, por cierto, en algunos hasta improvisados. No es nada fácil. Si que ahí estén, han presumido de igual de salarios, pero aún así se quejan de que tan solo les dan un uniforme cada 6 u 8 meses, que sus prestaciones no son acordes o las suficientes y las necesarias conforme a la prestación de los servicios. Entonces, cuando se da estos reordenamientos para solo sancionar, estoy plenamente seguro que los elementos se sentirán agraviados, se sentirán lastimados, y sobre todo y cuando no hay las pláticas con ellos, no se les informa. Mucho ha presumido el secretario de Seguridad Pública en torno al respeto a las garantías fundamentales y que efectivamente se han dado que algún u otro elemento no hace las cosas correctas. Pero creo que se debería de empezar por la parte fundamental, que es garantizar y seguir profesionalizando en serio y a fondo a los elementos de seguridad pública, a efecto de que todos los campechanos puedan contar efectivamente con la seguridad en todas las colonias y en todos los barrios, en todos los sectores de las colonias populares del Estado. Y a partir de ahí, luego empiezas a ver cómo los sancionas, cómo los regulas, cómo tienes más control de eficiencia y de responsabilidad hacia con ellos, para incentivarlos, para motivarlos, para generar en ellos un desempeño acorde, serio, profesional, porque de lo contrario, obviamente en su desempeño y en el trabajo no se sienten satisfechos, no se sienten reconfortados por parte del gobierno del Estado. Ojalá pudieran reconsiderar en esta postura y garantizarle a los elementos un trato digno, salario más digno, prestaciones más dignas, instalaciones más dignas, equipamiento más digno, para que a partir de ahí se pueda incentivar y la policía estatal pueda desempeñar cabal y dignamente su trabajo, y desde luego garantizarle a los ciudadanos campechanos seguridad, paz y tranquilidad social. Esto de cuanto. Se le concede el uso de la palabra a favor al diputado Jesús Quiñones Luesa. Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, en verdad que tengo que reconocer
la postura de mi compañero diputado que me antecedió la palabra, que trae muy buen discurso, pero también hay que reconocer que nada tiene que ver con el dictamen que estamos discutiendo en este momento, ¿no? Nada más para precisar, el dictamen que estamos discutiendo establece dos situaciones jurídicas. La primera es precisamente los procedimientos de sanción a los policías, a las autoridades encargadas de la seguridad pública, y que de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando estos ya alcancen cierta edad que la propia ley les da el derecho, pues bueno, se tienen que eliminar ahí las sanciones administrativas de acuerdo a su derecho humano por la edad que estarían alcanzando. Y la otra es nada más y nada menos que establecer una homologación jurídica para que no haya contraposiciones con otros ordenamientos jurídicos en la materia de seguridad pública. Es todo lo que estamos discutiendo en este momento y que vamos a someter a su aprobación. Por eso yo les pido el voto a favor de lo que acabo de comentar. Y bueno, los argumentos que comentó mi compañero diputado, muy respetables, pero aclaro que no tienen nada que ver con este punto del dictamen, y que bueno, serían muy válidos en esta tribuna, si así gusta mi compañero diputado, emitirlos en asuntos generales, adelante, ¿no? Yo por eso pido el voto a favor de este dictamen. Es cuanto, compañero presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Ismael Canul para ello. Buenos días a todos, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios, público en general. La representación legislativa del PRD en este Congreso siempre ha pugnado por leyes que realmente beneficien a la sociedad. Estamos siempre contando con la conciencia de que estamos haciendo las cosas bien. Y en este caso, en este dictamen, obviamente nosotros estamos observando que es un dictamen que viene a disminuir, o en su caso a prevenir, las actitudes hostiles y violentas de los elementos policiales. Todos los días nos enteramos por los medios de detenciones arbitrarias, de detenciones ilegales, de lesiones causadas por los elementos al momento de cumplir con su disque lo que están encomendados a hacer, a vigilar y preservar el orden, cuando que al actuar exceden en su conducta. Nosotros estamos conscientes de que esta es una ley necesaria, sobre todo en Campeche, donde realmente, como bien señala mi compañero diputado Manuel Zavala, no hay una verdadera educación y una preservación en la conducta de los elementos para conservar los derechos humanos de los ciudadanos, y entonces consideramos que en base a eso sí es necesario tener leyes más claras, y en ese sentido consideramos que este dictamen viene a ayudar en ese sentido, y por lo tanto debemos de votar tal y como fue dictaminado, porque ayuda a la ciudadanía. Evitamos mayores conductas violentas de los elementos y consideramos que previene que se siga usando la fuerza de manera indebida y excesiva por los elementos para cumplir con su deber. Esto es bueno. Habiéndose concedido las participaciones conforme fueron solicitadas y considerando que se han escuchado las posiciones sobre el contenido general del dictamen, procederemos a la votación correspondiente. Diputados de la 61ª legislatura, se somete a votación nominal en lo general el dictamen de referencia. Sírvase manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueba. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio.
Juan Carlos Lavalle Pinzón, a favor. Miguel Ángel García, a favor. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? La votación ha tenido el siguiente resultado: un voto en contra, 30 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo general. Integrantes de la 61ª legislatura, procederemos a discutir el dictamen de cuenta en lo particular. ¿Algún diputado desea participar en contra? En virtud de que no hay oradores inscritos en contra, quedan sin efecto las participaciones a favor. Pasaremos a desahogar el procedimiento de votación. Diputados de la 61ª legislatura, se somete a votación nominal en lo particular el dictamen de referencia. Sírvanse manifestar con el procedimiento previsto si lo aprueban. Primer secretario, anote la votación y anuncie sus resultados. Ciudadanos diputados, procedan uno por uno a manifestar su voto, comenzando por el primero del lado derecho con respecto a este presidio. Juan Carlos Lavalle Pinzón, a favor. Miguel Ángel García, a favor. Jesús Quiñones Loaiza, a favor. ¿Falta algún diputado del Congreso por votar? José Bravo, a favor. La votación ha tenido el siguiente resultado: un voto en contra, 30 votos a favor. En virtud del resultado de la votación, el dictamen y su proyecto de decreto quedan aprobados en lo particular, dando por concluido el procedimiento de este dictamen. Primer secretario, proceda a elaborar la minuta del decreto correspondiente y tramitar su publicación en el periódico oficial del Estado. Continuamos con el punto de asuntos generales. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Pudieran levantar la mano porque tenemos 7 y 5 diputados. Se listaron para participar en asuntos generales la diputada Cecilia Borja Rayo, el diputado Manuel Jesús Zavala Salazar, la diputada María Santa María Blum, la diputada Teida García Córdoba, el diputado Facundo López Aguilar y la diputada Gloria Aguilar de Ita.
Se le concede el uso de la palabra a la diputada Cecilia Borja Rayo. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera, por un máximo de 10 minutos. Diputado presidente, el diputado Adolfo Magaña Vadillo, solicitado de permiso para presentarse de esta manera. Diputado presidente, compañeras y compañeros diputados. La suscrita diputada Cecilia Borja Rayo, integrante del grupo parlamentario del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado, y con fundamento en los artículos 72 y 73 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Vengo a someter a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, por lo que se exhorta muy respetuosamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado disponga la instalación de una casa de justicia en la cabecera municipal de Candelaria, con juzgadores que atiendan las demandas de justicia de la creciente población del municipio en materia civil, familiar y penal, conforme lo siguiente. Exposición de motivos. Por decreto número 57 de fecha 19 de junio de 1998 del Congreso del Estado, Candelaria fue proclamada y declarada 11º municipio del Estado. Conforme al Censo de Población 2010, el municipio cuenta con 41.194 habitantes, de los cuales 20.924 son hombres y 20.270 son mujeres. 31.465 tienen acceso a seguridad social. En su conformación geopolítica, Candelaria cuenta con 131 localidades. En materia de educación, el municipio de Candelaria presenta avances significativos. Cuenta con 125 escuelas de educación preescolar, 134 primarias, 53 secundarias, 4 bachilleratos, 6 escuelas de formación para el trabajo y un instituto tecnológico. En el sector salud, Candelaria tiene 34 unidades médicas atendidas por 63 profesionales de la medicina. A pesar de que tenemos 17 años de ser municipio, no hay en Candelaria una sola institución de justicia. Los asuntos judiciales de carácter civil, familiar, administrativo o penal se tramitan en Escárcega, sede del tercer distrito judicial del Estado, lo que vulnera el derecho de acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales que México ha suscrito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha definido como una garantía de igualdad de trato ante la ley y la no discriminación, que posibilita a todas las personas el acceso al conocimiento, ejercicio y defensa de sus derechos mediante servicios de justicia cercanos. En este sentido, el acceso a la justicia es la facultad que tienen las personas de recurrir a órganos jurisdiccionales cercanos para obtener de ellos la tutela de sus derechos. Consecuentemente, el Estado debe asegurar la existencia de tribunales cercanos a los cuales las personas puedan acudir y que la justicia se imparta de la manera más oportuna posible. Si en una comunidad, como es el caso del municipio de Candelaria, se carece de órganos jurisdiccionales y para acceder a ellos los justiciables tienen que trasladarse varios kilómetros a otro municipio, las condiciones de desigualdad y marginación sociales se traducen también en una desigualdad ante la ley. De modo que el primer obstáculo para el acceso a la justicia es de carácter físico, provocando una quiebra notable del principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, cuando no a la violación de los derechos humanos en términos de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por ello que resulta inaplazable que el municipio de Candelaria cuente con órganos jurisdiccionales que permitan a sus habitantes el acceso a una justicia cercana, pronta, expedita, gratuita e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo anteriormente expuesto, propongo al Pleno de este Congreso el siguiente punto de acuerdo.
La 61ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda único. Se exhorta muy respetuosamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que disponga la instalación de una casa de justicia en la cabecera municipal de Candelaria, con juzgadores en materia civil, familiar y penal. Transitorios. Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. San Francisco de Campeche, a 23 de abril de 2015. Atentamente, diputada Cecilia Borja Rey. Se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Jesús Zavala Salazar. Si se ocupa la tribuna, compañero diputado. Diputado presidente, el diputado Marcos Alberto Chávez ha solicitado y obtenido permiso para retirarse de esta sesión. Te lo chutas. Gracias. Con permiso de la mesa directiva, voy a presentar un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, luego fundamentado en la ley orgánica y demás. Un tema tan sensible y tan preocupante es que varias colonias de la capital del estado carezcan del vital líquido llamado agua potable, que por cierto dista por mucho de ser potable, entendiéndose por potable que pueda ser apto para el consumo humano sin que dañe la salud, pero al fin agua, y sin lugar a dudas es fundamental para la vida en las familias campechanas. Es facultad del Congreso aprobar la ley de presupuestos de egresos e ingresos, y precisamente en ella se incrementó el impuesto para garantizar, según frases del ayuntamiento, más y mejores servicios. Pagando más, tendrías más servicios. Nos mueves tú. El problema es que colonias como Fidel Velázquez, Samaulá, Sascalú, Mártires de Río Blanco, Morelos 1 y 2, Palmas 1 y 2, Chiná, indignado, de ahí sale el agua, dice, y todavía carecen del agua. Santa Lucía, entre otras, carecen del suministro del agua, sobre todo hoy en épocas de calor, y sobre todo que la Asamblea General de Naciones Unidas consideró que el suministro del agua, el saneamiento del mismo, es una garantía fundamental para el ciudadano, para garantizarles una vida digna, para garantizarles incluso salud. Está demostrado por asociaciones ambientalistas en el mundo, ecologistas en el mundo, que el tema de salud es fundamental para garantizarle eso. Puede ocasionar problemas serios en la salud, y hoy precisamente los ciudadanos no tienen garantizado el suministro del agua en sus familias. Más de 2, 3 días, incluso una semana, lo cual se me hace verdaderamente insensible, se me hace un crimen que no cuenten con el agua, y que el ayuntamiento o CAPAE o Conagua o el gobierno del estado no atiendan de manera inmediata. Si no pueden con las bombas, los tanques elevados o los ductos están en pésimo estado, o la cantidad que dicen que se requiere para renovar todo ello son millonarios, pues por lo menos que manden pipas una y otra vez para que los ciudadanos no sufran y no padezcan de la necesidad que es vital, insisto, el agua potable o el agua, insisto, en sus domicilios y en sus familias. Chiná les hace el llamado, ahí sobre todo se quejan del comisario que es del partido oficial, que no partidice,
que no tome partido y que asuma su papel hacia favor de toda la comunidad, y esto creo que debe tomarse en cuenta, y apostándole a la sensibilidad de los diputados, de los legisladores, pudiéramos mandar un atento exhorto tanto al municipio del estado, al titular del ejecutivo, al CONAGUA, a efecto de que revise, supervise y vea el porqué y el motivo por el cual no se está dando el suministro del agua potable, y de igual manera a CAPAE y al Sistema Municipal del Agua y Alcantarillado del Estado a que nos informe qué pasó, por qué falló, por qué no llegó el agua, qué se necesita. Creo que es importante esta situación, porque de verdad que no se vale ver cómo los ciudadanos se encuentran indignados, ofendidos, y el reclamo y el clamor son capaces incluso de aguantar los baches, son capaces incluso de aguantar la falta de alumbrado, pero creo que la falta del agua, eso de plano, es impostergable y se debe de atender de manera inmediata. Y sobre todo que hay cuestiones fundamentales de temas internacionales como es la ONU, donde establece garantizar a los ciudadanos, a los gobernados, el suministro del agua potable. Esto de cuanto. Compañero diputado, se le recibe su iniciativa y queda programada para el octubre de la próxima sesión, de acuerdo al artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada María Santamaría Blum. Sirva a ocupar la tribuna, compañera diputada, por un máximo de 10 minutos. Cronómetro, ya vemos lo que sucede, ¿no? Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, amigas diputadas, amigos de los medios de comunicación, público aquí presente, bienvenidos. En primer lugar, esta mañana quiero dar una calurosa felicitación a estas personas que se abocan día a día a darle un sentido, un cariño a los niños, esta gran responsabilidad, como son hoy el día del maestro educador. Felicidades a todos los maestros educadores en este su día. Pues bien, los sistemas de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de la actividad económica. En efecto, un sistema de transporte eficiente y adecuado a las necesidades del mercado potencia la oferta económica al provocar una importante reducción de los costos productivos de las empresas, una mayor agilidad y flexibilidad de los intercambios entre los operadores económicos y la posibilidad de interconexión de los distintos mercados regionales o nacionales. Por el contrario, las deficiencias de los servicios de transporte pueden dificultar el crecimiento de la economía, de los precios. Por otra parte, no hay que olvidar la importancia de este sector en el sistema económico y social, por cuanto que facilita la movilidad de las personas
y los intercambios de bienes. La importancia de la conectividad en la red aérea de un país radica en que en el transporte aéreo genera beneficios directos para un número importante de consumidores y promueve de forma indirecta la actividad económica en las regiones y mercados que conecta a través de sus rutas. Gran parte del éxito y crecimiento económico turístico de cualquier región está supeditada a diversos factores, entre ellos a las vías de comunicación y, lógicamente, debido al proceso de globalización entre países, dependen en gran parte de las vías de conectividad aérea. Bien sabemos que este medio de transporte ha permitido acortar mucho las distancias y ha favorecido el traslado a los turistas. Los beneficios directos de la conectividad pueden observarse en la operación de líneas aéreas y aeropuertos, en las operaciones de mantenimiento de aeronaves y las actividades de manufactura ligadas a los componentes de la industria aeroespacial. No obstante, también existen beneficios en el sector turismo. Por ejemplo, los generados por las actividades que sirven de complemento para los viajeros aéreos. Como infraestructura, instalaciones comerciales, restaurantes y hoteles. El transporte es un factor determinante del producto turístico. Representa el medio de llegar al destino. Es un medio necesario para los desplazamientos dentro del destino visitado y en un número reducido de casos, la propia atracción o actividad turística. A partir de las noticias publicadas referente a la posible reducción del número de vuelos de Aeroméxico de Campeche a la Ciudad de México y viceversa, como presidenta de la Comisión de Turismo de este honorable Congreso del Estado, me aboqué a realizar las gestiones necesarias ante los representantes comerciales de Aeroméxico, obteniendo los siguientes resultados. Aeroméxico seguirá prestando el mismo número de itinerarios con los siguientes horarios. Ruta Campeche, México, el vuelo 4439, sale a las 6:10 am, llega a las 8:15 am. El AM 2441 vuelo sale a las 12:40 pm y llega a las 14:50 pm. El AM 2443 sale de Campeche rumbo a México a las 18:25 pm, llegando a las 20:30 pm. Ruta México-Campeche. El vuelo sale a las 20:40. El vuelo 4040 sale a las 10:25, llega a las 12:10 pm. El vuelo AM 2442 sale a las 16:15 pm y llega a las 17:57 pm. El vuelo AM 2444 sale a las 20:25 pm y llega a las 22:15 pm. En cuanto a la capacidad de los aviones, estos seguirán siendo los mismos que han venido prestando al servicio. Sin embargo, debo aclarar que dependiendo de las necesidades del servicio de Aeroméxico, es que en ocasiones se cambiarán con aviones de diferentes capacidades de pasajeros. Por otra parte, desde esta tribuna, exhorto igualmente a los usuarios que tomemos los vuelos desde nuestro aeropuerto internacional Alberto Acuña Ongay, ya que esto permitirá mantener y en un futuro poder incrementar el número de vuelos y destinos. Por esto último quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros diputados que muy amablemente y con este gran tesón, esta gran enjundia, hicieron lo posible para echarme aceite a este motor y poder hacer las gestiones necesarias. Bien dicen que cuando se quiere, se puede, pero para ello se requiere un buen empalme, una buena concertación, el pedir puede estar el dar. Y yo les quiero decir que ha fructificado, al menos por ahora, y que le debo mucho a esta primera legislatura, a todos mis compañeros por este gran apoyo, mis compañeros diputados. Eso es todo y punto. No,
Diputado presidente, el diputado Javier Ortega Vila no había tenido permiso para presentarse. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Teida García Córdoba. Si va a ocupar la tribuna, compañera diputada. Más en el hospital de Ciudad del Carmen y en el hospital María Socorro. Bobo Toledo, que ponga más atención en los hospitales y sobre todo en el hospital de Carmen, en donde asisten muchas comunidades con gente muy enferma y a veces no hay la atención necesaria y como debe de ser. Creo que el derecho a tener una buena atención la tenemos todos los mexicanos y sobre todo siempre he pensado que no se vale que un doctor que hace un juramento sea tan insensible con una criatura como sucedió con este niño de 8 años que lo operaron. Entra el domingo con un cuadro de apendicitis, lo operan hasta el lunes, el niño sale del quirófano con 40 grados de temperatura y unos gritos que la verdad, yo soy madre, yo quiero decir que todos los que somos madres y padres, daba tristeza y daba impotencia ver cómo este niño gritaba del dolor, porque ahí estuve apoyando a sus padres. Lo vuelven a operar el jueves, el niño vuelve a salir con la misma temperatura de 40 grados y los mismos gritos. El niño es trasladado a Campeche, hoy el niño se encuentra acá en Campeche. Es lamentable, yo sí le hago un exhorto al secretario de Salud, que si no puede con el cargo, que renuncie. Y asimismo, el director de Ciudad del Carmen, porque ya basta de seguir con esa negligencia, con esa insensibilidad. Hay que ser un poquito más humano, hay que perder, que porque tengo una investidura y a veces hasta con prepotencia tratan a una persona como lo ven humilde y te tratan como te ven. Si te ven que vas maldecido, ni caso te hacen. Y lo digo porque soy una de las diputadas que siempre estoy en el hospital haciendo gestiones, tanto en el hospital como donde sea que yo tenga que ir. Me gusta hacer gestiones y apoyar a la gente cuando las puertas se les cierran. Es por ello que le hago este exhorto al secretario de Salud. Y si no puede con el cargo, que renuncie. Y que renuncie también el director del hospital de Carmen. Es cuanto, señor presidente. Se le concede el uso de la palabra al diputado Facundo Aguilar López. Sírvase a ocupar la tribuna, compañero diputado. Buenas tardes, ya traigo mi reloj aquí también. Bueno, pues buenas tardes a los presentes, diputadas, compañeras y compañeros, mesa directiva. Mi participación es amable, ya que hoy creo que hay varios exhortos por ahí. Y yo sí quiero hoy dirigirme a quien me ha puesto aquí y a varios de nosotros, a todos, para felicitar al pueblo carmelita por la acción emprendida esta semana pasada, en donde el área natural protegida de la Caleta pues fue un atentado en contra del manglar, y no es una invasión cualquiera, de verdad que una invasión normal a un predio de un particular, hasta el mismo parque de Carmen, el Parque Zaragoza, no causaría tanto daño como lo causó
que afortunadamente solo fueron unos días la invasión de la Caleta, ya que el manglar es un ecosistema que involucra este tipo de plantación que da muchísimo oxígeno, que da más oxígeno que otras plantas, pero que no solo eso, sino que también sirve de albergue para todo el ecosistema de aves, algunas serpientes no venenosas, por cierto, y todo tipo de animales que se sostienen de ahí, incluso para peces. Nada más que la Caleta, como está muy contaminada, pues ya es imposible que haya peces. Y resulta que pues no es una invasión cualquiera, porque también el manglar es un guardián, es el que nos protege en Carmen, en la isla de Carmen, que tengo ya la dicha desde hace varios meses de habitar ahí, en la isla, y de verdad que los manglares son el guardián de Carmen. No quiero pensar las consecuencias desastrosas que pueda haber por los embates de la naturaleza si seguimos en ese plan. Es por eso que felicito al pueblo de Carmen, porque generaron más conciencia, que ya la teníamos, pero ya se generó más conciencia de la que había, y sinceramente todos están de acuerdo en que la presión social que se ejerció a través de las redes sociales, a través de la comunicación de la gente, logró incentivar a que las instancias pertinentes involucradas en este caso hicieran su trabajo. Pero estamos de acuerdo en que ahí hubo responsables. No es posible que precisamente cada que hay campañas políticas es cuando este fenómeno se da, cuando el sistema político está más sensible, cuando no somos o no ha sido capaz las instancias pertinentes de poder ejercitar acción contra responsables, siendo esto un delito grave. Sabemos efectivamente que esto le pertenece directamente al gobierno federal. Está la CONAM y bueno, hasta ahorita no se han visto los resultados directos, pero también está involucrado en una parte el Estado y el municipio, en el sentido de que para la creación, el acuerdo de la creación de zonas naturales protegidas, también firma el gobierno del Estado y el gobierno municipal de la zona de donde se está protegiendo. Por lo tanto, ellos son corresponsables también de coadyuvar a que se preserve la zona, ya que pertenece al municipio del Carmen, concretamente Ciudad del Carmen, y está dentro del estado de Campeche. Entonces el llamado es el atento aviso, ya no le vamos a llamar el sordo, que no se note como un regaño, sino como un aviso de alerta, porque sabemos que no podemos hacer ahorita nada por lo que ya se hizo. Aún así, la gente y la sociedad carmelita ya van a tomar medidas para tratar de resarcir el daño que otros hicieron. Lo mismo también se dice en Carmen, que son los de afuera, que los que no nacieron en Carmen, los de afuera le echan la culpa a los que nacieron ahí en Carmen. Y créanme que hay gente que va de paso su primer día en la isla y le llega a maravillar tanto la isla que no bota su basura en la calle y le tiene cariño a la isla. Entonces, esto es cuestión de actitud. Tanto los llamados de afuera como los que nacieron ahí son responsables, y esto es cuestión de actitud nada más. Sabemos que no hay específicamente el que nació en Carmen le puede o no tener cariño y amor a su tierra, y el que viene de afuera también le puede tener o no cariño, hasta el que llega por un día nada más. Y en este caso hay responsables, pero pareciera ser que si no se toman medidas, que si no se buscan a los responsables y no se les aplica el derecho, o no se les aplica
lo que les corresponde por haber hecho este daño tan grande. Pareciera ser que esto va a seguir igual. Y estamos conscientes de que es más difícil, ya hay zonas devastadas, es más difícil ahorita la actuación ahí donde ya hay gente que está habitando, pero como portavoz de esa gente que se unieron, del pueblo carmelita de Ciudad del Carmen, que se unieron para defender lo que nos pertenece a todos y de ser agradecidos, ya que respiramos el aire que dan esos manglares, sí hago un llamado a que no se propicie, a que ya no se tenga la desidia y que ningún mangle más sea devastado. Al tirar el mangle, el daño es mayor. Yo creo que es mejor que vayan a invadir el parque o una calle, que eso tampoco lo vamos a propiciar nosotros, pero hace menos daño que lo que están haciendo allá. Y el llamado también es, y la sociedad carmelita lo va a hacer, solicitar una oficina de Profepa, porque ya tenemos una de Semarnat ahí en Carmen, que pocos sabían, hasta yo cometí el error de pensar que no había, y ya llegamos a certificarlo, pero falta una oficina de Profepa, que es la llamada policía del medio ambiente, precisamente. Y es por eso que hay que tener conciencia, compañeras y compañeros. Si la población de Carmen ya la tuvo, ya se unió para poder combatir este hecho que nos estaba perjudicando a todos, hay que tener conciencia, porque esto también puede generar violencia. Se hizo una marcha el día sábado por la tarde y algunas personas todavía permanecían en el manglar y estuvo a punto de suscitarse un hecho violento. Y créanme que he visto de cerca a las personas conscientes de la defensa de la naturaleza y están dispuestas a todo. Y recuerden que la paciencia de los ciudadanos tiene un límite también, y siempre le vamos a apostar a la situación pacífica entre ciudadanos, pero no fomentemos y que no se siga fomentando la desidia. Y sabemos que pasando las campañas y los tiempos electorales, pues será otra historia, ya como que ya no hay invasiones al manglar, pero mientras tanto el llamado para que no se vaya a cometer ningún ecocidio más. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Gloria Aguilar de Ita. Iba a ocupar la figura, compañera diputada. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan, amigos todos. Antes de tocar el tema que me colocó al subir a tribuna, quiero enviar desde aquí una felicitación como se merece por ser el Día de los Educadores en su día, ya que ellos significan mucho. Las educadoras son las personas que tienen, nuestra niñez tiene el primer toque con ellas cuando salen del hogar. Ellas son las que las educan, ellas son las que les ponen aquella primera semilla en su corazón, en su vida. Felicidades a todos por ser el Día del Educador. Para conocer la incidencia del fenómeno de la violencia contra las mujeres en México, contamos con ejercicios estadísticos bastante confiables, las encuestas. En nuestro país, la mejor estadística la aporta la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en sus 3 levantamientos en el 2003, 2006 y 2011. Esta nos permite un acercamiento a los distintos tipos de violencia contra las mujeres mayores de 15 años y a sus componentes. Adicionalmente nos ofrecen datos sobre su ocurrencia en diversos ámbitos de pareja, patrimonial, familiar, escolar, laboral y comunitario.
Por razones de tiempo, no ahondaré en los resultados arrojados en la última encuesta. Los datos ya están descritos en la iniciativa misma. Sin embargo, debemos resaltar el aumento paulatino de la violencia física o sexual en mujeres de entre 15 a 24 años, donde al menos un 9.7% declararon haber sido víctimas de este fenómeno. De lo anterior, se puede inferir que las mujeres que están casadas o unidas se encuentran en mayor riesgo de sufrir violencia por parte de su pareja. Sin embargo, no siempre se recurre a alguna autoridad para denunciar el hecho, solicitar ayuda, orientación o protección legal cuando se experimenta un evento de violencia sexual o física durante su vida en pareja. La misma encuesta señala que solo 2 de cada 10 mujeres que vivieron violencia en su relación se acercaron a una autoridad a pedir ayuda. De ellas, el 32.6% lo hizo ante un ministerio público para levantar una denuncia. 32% de ellas recurrió al DIF, al menos un 20% recurrió a la policía y un 9% a los institutos estatales o municipales de la mujer. En razón de lo anterior, el Estado mexicano emprendió una serie de acciones encaminadas a atender este fenómeno de la violencia contra la mujer. Una de ellas fue la creación de instituciones para prestar un servicio integral a las víctimas de la violencia, que les ayuden a enfrentar esta problemática, así como a recuperar la confianza en sí mismas. Los refugios, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios, AC, es el espacio físico donde se brinda protección y atención especializada e interdisciplinaria a mujeres, a sus hijos o hijas en situación de violencia familiar, sexual o trata, en el cual se previene y protege temporalmente a las víctimas. Estos refugios deben ofrecer atención médica, psicológica, orientación y acompañamiento legal desde una perspectiva de género y de defensa de los derechos humanos, proporcionando herramientas que fortalezcan la seguridad personal de las mujeres y sus descendientes para lograr interrumpir el ciclo de violencia. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en nuestro país existen 66 refugios de las 32 entidades federativas, 34 son de la Organización de la Sociedad Civil y 31 de gobiernos estatales o locales. Y uno es mixto, es decir, está a cargo de una organización de la sociedad civil y de un municipio. Los refugios han tenido como apoyo para su funcionamiento diversas acciones gubernamentales, sobre todo en el ámbito federal, por ejemplo, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, a través del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres, el PAIMED. También están las acciones interinstitucionales en el marco de la lucha contra la violencia de las mujeres y sus hijos e hijas, recibiendo recursos que se han incrementado sensiblemente, pero insuficiente aún. Si bien es cierto que los refugios reciben un financiamiento del gobierno federal desde el año 2003 a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, las necesidades crecen. Un estudio del 2013 presentado en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados por la Red Nacional de Refugios informó que el recurso real para sostener los refugios en México era de 370 millones de pesos y que el gasto mensual por persona al interior de un refugio es de al menos 12,000 pesos. Actualmente se observa que en la mayoría de estos existen deficiencias importantes para brindar la atención en términos de lo que la normatividad les obliga, debido principalmente a las carencias de recursos materiales y humanos con que deberían de contar. Para el caso de nuestra entidad, la propuesta que hoy presento considera establecer en la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche que las autoridades estatales y municipales deberán apoyar no solo en la creación de refugios, sino también dotando de recursos para su operación y funcionamiento, a efecto que estos puedan otorgar servicios de calidad con los estándares que establece la normatividad vigente.
Esto con la finalidad de que los recursos no solo lleguen de la Federación, sino también de los estados y de los municipios. Es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el jueves 23 de abril de 2015 a las 11 horas en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan finalmente citados. Te pido por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada esta sexta sesión, siendo las 12 horas con 34 minutos del día de hoy, martes 21 de abril de 2015. Primer secretario, elabore la constancia respectiva. ¿Ya?